Normalmente, a ver, ahí estamos. Bien. Bueno, ahora sí entonces, buenos días a todas, a todos, a todes. Vamos a arrancar con nuestro teórico número 7 de este día 24 de abril, de justamente el año 24. Che, muchos 4, 24 del 4 del 24, recién me doy cuenta. Así, día fuerte. Y lo que vamos a trabajar hoy es el segundo teórico del módulo de organizaciones. Recuerdan que es un módulo cortito, pero contundente, como nos gusta decir a nosotras. Así que bueno, acá vamos. Yo recién iniciaba antes de la grabación, trayendo este día después de la marcha, y recuperando algunas cuestiones desde la política pública, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría preguntarles es esto: si ustedes pueden o qué cuestiones pueden vincular en términos de los conceptos que venimos trabajando y lo que sucedió ayer. ¿Qué ustedes podrían recuperar? ¿Para qué les sirve todo lo que venimos trabajando en clave del análisis de lo que sucedió? Si alguien, alguna hay que hacer alguna reflexión, es el momento. Hola Euge, buen día. Pero qué conceptos salen, qué reflexiones en clave de las problematizaciones que venimos haciendo, ¿no? Digo, en términos de esto, de la definición de política pública, la participación de los actores en la construcción de la agenda, el concepto de organización, la cadena de valor público. Digo, ¿con qué lo relacionan? A ver, alguien que se anime así a arrancar tempranito. Pueden por chat o por micrófono. Digo, y también dando lugar al disenso, si hay alguno o alguna que no está de acuerdo con la marcha o que no le parece que esa es la alternativa, por supuesto, también lo puede hacer, ¿no? Digo, por lo menos nosotras tratamos siempre de hacer debates y reflexiones argumentadas, como decimos siempre, y entendemos que no todos y todas estamos de acuerdo. Digo, yo, de hecho, ayer mientras desconcentraba, escuché dos o tres conversaciones de personas que venían hablando por la calle que no estaban de acuerdo con la marcha, que se referían a la universidad pública como un espacio donde no podía entrar la política, y entendían que la marcha, bueno, en ese sentido no acordaban, ¿no? Digo, bueno, creo, como digo siempre, que lo bueno de la democracia es que no todos y todas tenemos que pensar igual. Así que bienvenido cualquier planteo en ese sentido, y lo trabajaremos desde ahí. Paola. Sí, profe, yo pensaba eh, como que esta marcha fue en contraposición a pienso en la política que ejerce el gobierno pública, que tiene una carga de ideología en contra de los estudiantes, ¿no? Y que esta marcha además fue planificada. Yo pensaba cómo se organizaron tanto al interior, las distintas universidades, como con otras al exterior, ¿no? Bien, bien, bien. Y como, Acá, sí. no, que tenían un fin en común y que después se iba a ver, pensaba yo, los resultados, que están a la vista, pero se va a seguir trabajando, que no es un cierre, y que Bien, también ayer bien. yo fui a calle 7 ayer, Ujú. y también una chica hablaba por teléfono y decía,
esta marcha de porquería, por no decir otros términos, Sí, y yo la miraba y era una chica de 40 y pico años. Yo digo, "Oh, no, no sabes lo que se está en la universidad, es hermoso", pensaba, cómo te transforma, ¿no? Pero bueno, muchas personas. bien, bien. Bueno, en relación a lo que dice Paola, como me gustaría recuperar tres cuestiones, ahí vamos a lo que plantea Juli. Primero, esto que ella decía, bueno, de una política pública, que en este caso es de la Secretaría de Políticas Universitarias y también, por supuesto, del Gabinete Nacional, de, bueno, estar privilegiando esta cuestión de el déficit cero, entendiendo que se puede pensar que es déficit cero cuando vos en realidad estás recortando gastos que son básicos, ¿no? Que son básicos en la política. Entonces, en términos de la materialidad, cuando nosotros y nosotras decíamos, bueno, hay productos de las organizaciones que materializan la orientación estratégica, que vos puedas prender la luz o no prender la luz es la materialidad de cómo concebís esa universidad. Que vos puedas apagar o tener que apagar o tener prendidos los aparatos de los institutos científicos, bueno, es la materialidad de tener ciencia. Entonces ahí, de vuelta, a las personas que plantean bueno, que hay una ideología, y en el marco de lo que decía Paola, del gobierno en relación a la posición de los estudiantes, en relación a la universidad, en relación a la universidad organización, cuando estás en el gobierno tenés la potestad de poder materializar o no la política pública. Entonces esa es como la primera cuestión que me gustaría destacar, que ustedes puedan ver que la ideología, cuando es ideología desde el Estado, materializa o deshace política pública, ¿no? Digo eso como primera cuestión. Después Paola traía de alguna manera también algo que me parece clave en relación a esto que estábamos charlando, que venimos trabajando, que es la universidad. La universidad se organizó, las distintas universidades, somos 63 universidades en todo el país. Bueno, cuando empezamos a hablar de organizaciones, podemos hablar organización Facultad de Trabajo Social, organización Facultades Actas, organización Gremio de No Docentes, organización Gremio de Docentes de La Plata. Ahora, cuando empezamos a sumar todas esas pequeñas organizaciones, conformamos una gran organización que es la Universidad Pública Argentina. Privadas, públicas, o sea, las distintas. Empezás a armar cada vez lo que decíamos el otro día, mamushkas, 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 mamushkas. Entonces eso también es algo de lo más interesante. Y después, lo que también traía Paola, digo que lo quiero traer, porque creo que es la base de comprender la política pública, es que no todos y todas pensamos igual. Entonces también el voto, la correlación de fuerzas, los distintos momentos para acompañar o no acompañar distintas políticas públicas, es el momento de la ciudadanía, y que ese voto, ese acompañamiento también es variable, porque nos vamos dando cuenta que a veces apoyamos cosas que después no queremos seguir apoyando, o no apoyamos al principio y después nos damos cuenta que sí queremos apoyar. Entonces, la diversidad, el cambio, la modificación permanente y la dinámica que tiene la política pública, para que podamos entender que comprenderla es comprenderla también en movimiento. Gloria, hay varias cosas en el chat, ¿no? Sí, justo te iba a decir. Bueno, primero Lucrecia avisa que estaba sin cámara, pero que está. Bien. Julia dice, y yo creo que se vio algo realmente colectivo y federal, seas del partido político que seas, estudies o no, pública o privada. Hay consenso en que la educación para la sociedad es de importancia. Lucrecia dice, yo pensé en la transversalidad de las demandas, siendo que en Capital convocaron desde organizaciones estudiantiles, trabajadores, organizaciones barriales, etcétera, y había jubilados acompañando y siendo parte de la lucha estudiantil, por ejemplo.
Y Lisset dice, la masividad de la marcha da visibilidad y lo pone en la agenda pública, relacionado con la identificación de un problema que se expresa en la agenda y exige un tratamiento y resolución. Y también aparece la dimensión política, como dice Vilas, que nos propone pensarla desde la política. Tal cual, tal cual. Buenísimas todas las intervenciones, todas, absolutamente todas. Ustedes fíjense, digo, cómo con el planteo de Vila volvemos al principio, pero lo importante que es esto de la dimensión del Estado desde la idea de poder, ¿no? Bueno, ayer se trabajó mucho, incluso cuando el presidente sale con la imagen de León, con la taza, con la inscripción que decía, también es una manera bueno, de ocupar ese espacio de poder tan importante, tan simbólico que él tiene. Y como decían ustedes recién, la contundencia de la marcha también tiene la posibilidad de torcer política pública, de mostrar una agenda diferente, de poder pensar cómo esta dimensión política del Estado, no solo la de gestión, sino también la de identidad, dónde nos ponemos, ¿no? Digo, con qué nos representamos, cuáles son las imágenes que nos significan. O sea, ahí hay un montón de cuestiones que creo que son muy importantes que ustedes puedan ir señalando. Y también, como ustedes decían, la contundencia de la cantidad de gente que te decía, yo no soy de la universidad, no estuve en la universidad, pero me doy cuenta que lo quisiera para mis hijos, para mis nietos, para lo que fuera. Bueno, esto es política pública en movimiento. Cuando hablamos de política pública en movimiento, la marcha es de alguna manera un día histórico en muchos sentidos, pero nos permite pensarlo y mirarlo de esa manera. Entonces ahora, si ustedes están de acuerdo, vamos a compartir la presentación que preparé para hoy, una presentación que me llevó mucho trabajo, pero bueno, espero que pueda colaborar en poder ver esto, como decimos siempre, mirar lo técnico. Ahí, Angélica, estás con el micrófono. A ver, muteo. Ahí está. Para que ustedes puedan mirar desde lo técnico para después unirlo con los posicionamientos políticos que ustedes tengan. Entonces retomo la última filmina, que solamente trabajamos muy rápido en el teórico de la mañana, que es el que estamos grabando, porque a la tarde sí lo llegamos a trabajar, la definición de organización. Y un poco yo traía la conformación de nuestra asamblea universitaria de la Universidad de La Plata, porque me parece que nos da cuenta de esta definición que toma Etkin para poder entender qué son las organizaciones, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, es un sistema, primero, es un sistema, no es un conjunto, es más que un conjunto, digo, pensando en las definiciones clásicas que se dan de organización, que yo las traía el otro día, digo, las definiciones clásicas van en general por las organizaciones son un conjunto coherente de personas con una direccionalidad en común, con un régimen de autoridad, con una cultura, con una normativa cuyo sentido es que buscan cosas en común, ¿no? Digo, esto de lo común, el sentido, la orientación, yo digo siempre como la armonía. Las definiciones clásicas de organización dan definiciones que son muy cercanas a algo tranquilo, a algo armónico, a algo que no es caótico. Cada vez, por lo menos de nuestra postura, que ustedes sientan una forma de definir a las organizaciones que va para este lado, desconfíen. ¿Por qué desconfíen? Porque son definiciones que nos ponen en aprietos. ¿Por qué? Porque nos hablan de organizaciones que no existen. Organizaciones que van todas en conjunto para el mismo lugar, la verdad que no existen. Organizaciones que tienen normas compartidas
como si fuera un compartir en un 100%, la verdad es que no vemos. Organizaciones que tienen sistemas de autoridad respetados por todos y todas, la verdad es que es complejo. Entonces, esta definición que nos da Jorge Etkin, que es una definición a la cual le tienen que poner un pin y tenerla por lo menos hasta diciembre con cerca, es una definición que nos gusta porque nos habla de un sistema complejo, un sistema que reconoce en su definición su complejidad, sus múltiples dimensiones, sus múltiples aristas, y que nos plantea tres características. Dice, es de base social, política y técnica. Social porque pone en primer lugar a quienes conformamos las organizaciones, que somos las personas, que tal vez de las tres características es la más compleja, ya lo vamos a ver en profundidad, pero digo, es la que acepta que las organizaciones están constituidas por personas humanas de carne y hueso que tienen problemas, sueños, frustraciones, ambiciones. Entonces, cuando vos empezás a imaginar una organización pensada desde las personas, empezás a darte cuenta que cada uno, cada una tiene sus propias características y que pensar que de personas complejas vamos a hacer organizaciones simples, la verdad es que no estaría saliendo. Entonces nos da un lugar muy cómodo en el sentido de que ya sabemos que hablar de organizaciones es como hablar de personas en escala. Y si las personas individualmente somos complejas, bueno, imagínense las escalas de personas, ¿no? Digo, desde ponernos de acuerdo en cómo movernos, digo, piensen de vuelta en lo de ayer. Si quiénes fueron en tren, quiénes fueron en micro, como decía la compañera, quiénes se quedaron en La Plata, quienes fuimos en auto, bueno, distintas formas de tener que ponerse de acuerdo para estar todos y todas en muchos lugares, porque otra cosa que ustedes también recuperaron es que fue una marcha federal, la capacidad de poder hacer una marcha en distintas marchas, una marcha que tuviera la característica de estar en 24 lugares diferentes. Bueno, la verdad que esa complejidad habla de la organización política, porque justamente es lo que hablamos en el encuentro pasado y venimos de alguna manera planteándolo. Las organizaciones tienen orientaciones estratégicas y las orientaciones estratégicas tienen que ver con posicionamientos. Entonces, estos posicionamientos son políticos. ¿Por qué son políticos? Porque son un modo de procesar la forma de abordar los temas y problemas de una sociedad. La política procesa eso, procesa cómo queremos abordar, cómo queremos tratar, cómo queremos nominar lo que sucede en una sociedad en un momento determinado. Y la tercera característica no es menor, no es menor. Y creo que hay que dedicarle un tiempo importante, que es lo que estamos tratando de hacer con ustedes en esta cursada, que es que hay un aporte en las organizaciones que tiene que ver con la técnica, tiene que ver con la especificidad, tiene que ver con la especificidad de un conocimiento técnico, metodológico, que tiene saberes, que tiene producción de conocimiento y que tenemos que poder también incorporar. Entonces, con este sistema de base complejo, de base social, política y técnica, Etkin termina su definición con algo que de alguna manera nos sigue invitando a complejizar esta cuestión, que es, bueno, ¿qué es la Organización Universidad Argentina? Y la organización Universidad Argentina engloba las universidades, las universidades. Y uno podría preguntarse, bueno, las nacionales, las provinciales,
Las públicas, por lo que dice abajo, en este caso en esta estampilla tan linda que hizo esta compañera, también las privadas o no. Bueno, ¿dónde es el marco de esta unidad en la diversidad? ¿Hasta dónde llega la diversidad y hasta dónde llega la unidad? Esto, fíjense que pasa en muchísimas organizaciones. Cuando vos estás hablando de un hospital público, bueno, claramente estás hablando de una entidad pública y gubernamental. Pero cuando hablas de un hospital público que tiene una cooperadora, por ejemplo, el Hospital de Niños, Casa Cuna, el Noeles Barra, como se llama el hospital, estás hablando de algo público, pero público no solamente público estatal, sino público público. Entonces, y siguen estando nucleadas en relación al Hospital de Niños o a la ex Casa Cuna, por ejemplo. Entonces, bueno, esta idea de la unidad en la diversidad nos habla es la Asamblea de la Universidad Nacional de La Plata, pero son los estudiantes, son les estudiantes, son las estudiantes, son los graduados, las graduadas, los graduades, son los docentes, las docentes, les docentes, son los gremios, son los colegios, etcétera, etcétera. Muy interesante esto de pensar hasta dónde unidad en la diversidad. ¿Cuál es la diversidad? ¿Cuál es la unidad? Insisto. Fíjense, la cabeza de la marcha de ayer, los rectores y rectoras. Esto también es muy, muy importante porque nos habla de vuelta de que es la Universidad Pública Argentina, es el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, es una representación que tiene una unidad y que también levanta la diversidad. ¿Por qué levanta la diversidad? Porque ustedes saben que hay rectores y rectoras que se autodenominan reformistas, universidades que son reformistas, universidades que están más dentro del peronismo, universidades que son independientes. Bueno, y cuando vos ves a los rectores y rectoras juntas y juntes, bueno, estás viendo ahí un montón de procesamientos políticos que sin embargo están sosteniendo la misma bandera, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿qué significa, bueno, ver la universidad pública desde el interior del país? Lo veo ahí a Oscar Alpa, que fue secretario de Políticas Universitarias durante varios años en el gobierno anterior, entonces, bueno, que es rector ahora de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, cuestiones que nos van como de alguna manera mostrando esta diversidad y también esta unidad, ¿no? Y que hacen, como ustedes decían, bueno, que nuestras calles, que las calles de la ciudad de Buenos Aires se hayan poblado como se poblaron, bajo una bandera que nos pone, nos cobija, da lugar a todos y a todas. Yo ayer la verdad que me sorprendía la noche, porque obviamente viendo lo que es gente en los estados de WhatsApp, en este caso de mi teléfono, bueno, obviamente tengo muchísima gente vinculada a la universidad, no solo de La Plata, sino universidades de todo el país. Obviamente que los estados tenían que ver con el día de ayer y una los espera, pero me empezó a llamar muchísimo la atención cómo personas de otros lugares, que nada tienen que ver con la universidad, también, ¿no? Y digo, y bueno, muchos vecinos y vecinas del Trapiche, de San Luis, que es ese lugar donde yo tengo un montón de vida también en lo personal, todos y toda gente que no ha ido a la universidad, que sus hijos no van a la universidad, o sí, o que han ido, bueno, ahí estaban, ¿no? Como acompañando. Entonces creo que esto, como ustedes decían hace un ratito, en lo de ayer se vio muchísimo.
Yo se los dije, se los presenté en el teórico pasado, cuál era los componentes de una organización desde Henry Mintzberg. Ahí tienen esta imagen, lo trabajamos en el inicio del teórico anterior. Bueno, acá esta es la gráfica que tiene la propuesta de Mintzberg y nos permite ubicarnos, ¿no? Estas partes de las que nos habla el autor, estas dos partes que decíamos que tienen todas las organizaciones, el vértice, el ápice estratégico y el núcleo de operaciones. El núcleo de operaciones, quien está a cargo, por decirlo de alguna forma, de generar los productos que llegan a la sociedad, sus bienes, servicios, regulaciones, distribuciones dinerarias que las organizaciones entregan en términos de modelo de agregación de valor, esta línea intermedia que es la que de alguna manera hace la articulación entre el vértice estratégico y el núcleo de operaciones, y este vértice estratégico que tiene la responsabilidad de conducir, de orientar estratégicamente. Digo, ayer ustedes, por ejemplo, seguramente han escuchado, bueno, si iba a poner a disposición o no, o si se le iba a pedir o no la renuncia al subsecretario de Políticas Universitarias. ¿Por qué aparece esto? Bueno, porque el subsecretario de Políticas Universitarias no deja de ser línea intermedia, vértice estratégico, entre el gobierno nacional y las universidades, ¿no? Es quien de alguna manera tiene la responsabilidad del diálogo con las universidades. Entonces, si pensáramos este gráfico en términos de lo que pasó ayer, bueno, tenemos un vértice estratégico y una línea intermedia que está complicada en relación a, bueno, llevar adelante los procesos de diálogo, de negociación, con el núcleo de operaciones que son las universidades. Si miramos este gráfico en cada universidad, bueno, los rectores y rectoras son vértice estratégico, los decanos y decanas son línea intermedia, las facultades son núcleo de operaciones. Si miramos este gráfico desde las facultades, vamos a ver que el vértice estratégico son los decanos y decanas, la línea intermedia, secretarios y secretarias, el núcleo de operaciones, las cátedras. ¿Por qué hago este ejercicio? Para que ustedes vean que cuando hablamos de organizaciones tenemos que poder identificar dónde termina la organización que estamos analizando, porque estos gráficos son modelos de reflexión, modelos de análisis. Entonces, para poder ponerlos como si fuera un esquema para poder analizar, tienen que poder ustedes tener claridad en quién es la organización, ¿no? Entonces estamos hablando, yendo a otra cosa, de una cooperativa, bueno, puede ser la organización. Si estamos hablando de la Federación de Cooperativas, puede ser la organización, ¿no? Digo, ¿nos sirve para qué? Para que ustedes digan, como trabajador, trabajadora social, una vez recibidos, están haciendo análisis de organizaciones, dependiendo cuál es la organización, van a identificar su vértice estratégico, su línea intermedia, su núcleo de operaciones. Y en función de cuál es la organización, van a identificar sus productos en términos de bienes o servicios, regulaciones, prestaciones, etc. Ahora, decíamos, como parte de esta organización, también vamos a tener la estructura de apoyo y la tecnoestructura. Decíamos, la estructura de apoyo es todo el conjunto de procesos internos de personas que trabajan sosteniendo procesos internos que son necesarios para que los productos sustantivos sean posibles de ser llevados adelante. Pongo un ejemplo.
nosotros decimos, bueno, para que un proyecto de investigación, para poner otro ejemplo de los que venimos, voy a correr porque no me veo ni yo misma. Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Sí. Vamos con el tema de las luces, a medida que va avanzando el sol, va cayendo distinto. Yo les decía, para que, por ejemplo, un proyecto de investigación pueda ser llevado adelante, hay un conjunto de no docentes que mantienen, por ejemplo, los laboratorios, un conjunto de no docentes que son quienes arreglan las máquinas cuando las máquinas se rompen. Hay un conjunto de docentes e investigadores e investigadoras que ponen horas de trabajo hay pasantes, etcétera, etcétera. Entonces, algunas de esas personas son núcleo de operaciones, algunas de esas personas son estructuras de apoyo. Las estructuras de apoyo son quienes están encargados de llevar adelante el cuidado de las máquinas, la limpieza del lugar, la compra de insumos, etcétera, etcétera. El núcleo de operaciones son quienes realizan la investigación en sí misma. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se identifica con claridad? ¿Se entiende? Bien. ¿Soy clara? Bien. Y la tecnoestructura, decíamos, es como una parte de la organización que está destinada a mejorar procesos. Tiene otros tiempos, tiene otra responsabilidad, no tiene la responsabilidad de la línea, no tiene la velocidad, entonces se puede dedicar a tratar de identificar cuáles son los problemas que tenemos y cómo hacer para mejorarlos. En un ejemplo, nosotras, por ejemplo, en la Escuela de Oficios tenemos también esta modalidad bimodal para nuestras cursadas y tenemos un equipo de gente cuya una de sus funciones es de tecnoestructura. ¿Por qué? Porque va mirando cómo van saliendo las grabaciones, cómo se van desarrollando los Zoom, cómo se van desarrollando las clases en tiempo real en el lugar de las aulas de la Escuela de Oficios, y en función de esa mirada, de ese análisis, se van proponiendo los equipos de cátedra mejoramientos posibles de dónde poner la cámara, bueno, esto que yo acabo de hacer, digo, yo de alguna manera en tiempo real estoy haciendo una función de tecnoestructura porque estoy mirando si la imagen es suficientemente clara o no. El otro día, por ejemplo, una compañera identificó que por cómo sale la grabación se superpone el cuadrado de quien habla, en este caso yo, con donde están los títulos arriba a la derecha. Bueno, esas funciones son funciones de tecnoestructura. Tratar de mejorar lo que hacemos y hacer algo con eso. Y último componente es la ideología, dice Mitzberg. Muy importante en las organizaciones, ¿no? Porque es lo que, como decimos desde el principio, después nos va a permitir materializar, digo, la ideología como perspectiva, visión del mundo, es lo que se materializa en las organizaciones y se procesa a través de la política. Bien, acá vamos a una parte que parece compleja, pero no lo es. Entonces, les pido como especial atención, porque esto es una cosa que seguramente vamos a preguntar en el parcial, les va a servir muchísimo para el ejercicio profesional. ¿Qué son los mecanismos de coordinación de la tarea? Partes componentes, vimos hasta ahora, vamos a ver mecanismos de coordinación de la tarea. Son 5, pero en realidad son 3, porque los dos últimos son como una particularidad del tercero. Vamos a los bifes. Misber va a decir que la tarea, lo que hacemos, la podemos coordinar de distintas formas. De distintas formas. No se coordina siempre de la misma forma lo que tenemos que hacer. Si ustedes tienen que hacer un trabajo, por ejemplo, para la facultad, ¿cómo
¿Cómo lo hacen? Les pregunto, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen que hacer un trabajo grupal? Este, ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? A ver, alguien que tire ahí qué hacen, Organizamos cómo vamos Nosotras a trabajar. imprimimos un sí, drive, organizan, armamos un drive. Ah, arman un drive. sí, Perfecto. eso, Yo organizamos iría cómo vamos a muerta. trabajar. Sería la del equipo que llega última, que no Iba a entiende decir nada. lo mismo, Bonnie, iba a decir lo mismo, me ganaste el chiste, estamos muertas Bien, nosotros. arman un drive. ¿Y qué hacen en el drive? No, y vamos tirando por ahí, depende cómo sea el trabajo. Pero por lo general vamos tirando como ideas centrales o vamos desglosando las preguntas y podemos ir haciendo comentarios sobre las mismas respuestas que vamos haciendo para ir entendiéndonos y demás. Bien, ¿y hay una o uno o une que ustedes dicen, ese es el que lleva la voz cantante o lo van haciendo Perdón, entre todas y todos? Bonnie, ahí Lucía en el chat dice leer las consignas. ¿Qué dice Lucía? Leer las consignas. Leer las consignas. Bien, bien, bien. Cuando ustedes arman un drive y empiezan a tirar, como dicen ustedes, es una manera interesante de plantearlo, o como dice Lucía, todos y todas y todes leen las consignas, lo que están haciendo es usando el segundo mecanismo de coordinación de la tarea, que es la adaptación mutua. Fíjense que en la definición lo que dice Mitzberg es que es lograr coordinar el trabajo por el simple proceso de comunicarse entre los que intervienen en la realización del mismo. Eso es adaptación mutua. Que no Bonnie, hay alguien que supervisa, sí, no, que tenía que ver con la comunicación. Lisette dice hacer videollamadas si se lo requiere. tal cual, exactamente. Cuando hay alguien que conoce más del tema, donde se le atribuye una responsabilidad de jerarquía, es donde aparece el primer mecanismo de coordinación de la tarea, que es la supervisión directa. Por ejemplo, cuando se hace un trabajo grupal sobre una organización donde un participante, une participante es de la organización, un típico, ¿no? Debo decir, bueno, vamos a tomar el Hospital San Martín, porque tenemos una compañera que es enfermera en el hospital. Esa persona es la que va a estar supervisando al resto que lo que pongamos, hagamos, digamos, lo que sea, esté bien. ¿Por qué? Porque el resto no conoce. Entonces, la supervisión directa requiere de un conocimiento que te permite decir qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Entonces, hay un alguien que supervisa la tarea, insisto, y tiene un reconocimiento de autoridad sobre lo que se está haciendo que le permite decir esto sí, esto no. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes presentan un trabajo al ayudante, al ayudante del práctico, hay una supervisión directa. ¿Por qué? Porque la persona lo que hace es corregir en relación a valores, atributos que el ayudante o el ayudante conoce y el estudiante está aprendiendo, ¿sí? Una supervisión directa. Y hay un tercer mecanismo que es la estandarización del proceso de trabajo, que, por ejemplo, es cuando ustedes se encuentran con las presentaciones nuestras. Las presentaciones nuestras están estandarizadas. ¿Por qué? Para que ustedes identifiquen con claridad, si buscan en el canal de política pública, año por año, a qué año pertenece cada presentación. Si ustedes encuentran las presentaciones de este año, siempre va a estar Julieta Lanteri.
Si ustedes ven las presentaciones del año pasado, van a estar siempre las madres de Plaza de Mayo. Si ustedes ven las presentaciones del otro año, va a haber una obra que se llama Mujeres Danzando. Bueno, distintas cosas. ¿Por qué? Porque estandarizamos las presentaciones. Siempre tratamos de usar la misma barra, el mismo tamaño de letra. ¿Por qué? Para que a ustedes les sea más sencillo ubicar el código con el cual nosotras les proponemos la gráfica de las cuestiones de las materias. Fíjense que tratamos de usar siempre una gama de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es estandarizar. Ahora, esta estandarización del trabajo tiene además dos propuestas más, que es cuando estandarizamos la producción y cuando estandarizamos las habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estandarizamos la producción es que los productos que son similares o iguales tienen que ser siempre de la misma calidad. Entonces, si vos te vas a dar una vacuna, por ejemplo, siempre vas a tener la misma vacuna en términos del mismo producto, porque siempre está hecha de la misma manera o tiene los mismos estándares de calidad, aunque esté hecha con componentes diferentes o de formas distintas. Siempre tiene la estandarización de la calidad para que esa producción pueda cumplir con el estándar del producto. Cuando hablamos de la última estandarización, estamos hablando de la estandarización de habilidades. Por ejemplo, los títulos universitarios. Cuando vos estás hablando de un médico, una médica, estás hablando de una estandarización de la habilidad que tiene que tener ese médico o esa médica. Cuando estás hablando de un trabajador, una trabajadora social, si te recibís en Entre Ríos, en Cuyo o en La Plata, es lo mismo. ¿Por qué? Porque está estandarizada la capacitación que tenés que llevar adelante para tener ese título, ¿sí? Se estandarizan las habilidades. ¿Es claro esto? ¿Se entiende? Yo no entendí. ¿Lo Vamos de podrán? vuelta. ¿Qué es lo que no entendiste? Ayúdame como para poder... A partir de estandarización me perdí. bien, perfecto, perfecto. Para poder ir de vuelta a estandarización, voy de vuelta a los mecanismos de coordinación de la tarea. O sea, lo primero que tenemos que entender es que la forma de hacer la tarea es distinta. Es la primera novedad conceptual que les traigo. No hay una única forma de hacer la tarea. Entonces, arranqué por la más conocida para ustedes, que es la adaptación mutua. ¿Por qué? Porque ustedes son pares, porque son estudiantes. Entonces, cuando entre estudiantes o entre docentes hacemos algo, la adaptación mutua es como la que sale naturalmente. Cuando tenemos una situación de asimetría del conocimiento, aparece, o sea, no es porque es jefe, se supone que el jefe es jefe porque sabe más. O sea, después vienen las desviaciones, que tenemos jefes y jefas que no saben un carancho y los tenemos de jefes o jefas. Pero desde el punto de vista de la técnica de las organizaciones, los jefes y jefas están arriba porque conocen el proceso de trabajo. Entonces, la supervisión directa se usa cuando tenemos una persona que conoce, sabe más que el resto. La estandarización es un mecanismo muy potente cuando hay que hacer siempre lo mismo. Y no solamente hay que hacer siempre lo mismo, sino que hay que hacerlo con una calidad determinada que nos permite llevar adelante formas de coordinar la tarea en muchos lados. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, el concepto de la estandarización del trabajo, es que estandarizamos el modo en cómo se hace el trabajo, ¿sí? Digo, para verlo desde lo privado a lo público y de lo público a lo público,
Si vos vas a un McDonald's de Mendoza, de La Plata o de otro país, es lo mismo, porque está todo estandarizado. Los colores, los espacios, cómo te sirven la hamburguesa. Cuando vas a un YPF y pedís una Coca cero, están vestidos y vestidas de la misma manera, etcétera, etcétera. Esa estandarización de lo que se hace en cualquier YPF full de todo el país, que tienen los mismos productos, los mismos yogures, las mismas cosas, en lo público es más complejo, por supuesto, pero es entender que si vos vas a una escuela primaria de La Quiaca, o si vas a una escuela primaria de La Plata, o si vas, trabajan la educación con una estandarización que vos podés homologar un jardín público a otro jardín público. Cuando vos ves propuestas pedagógicas como las escuelas que trabajan con las escuelas generativas, que trabajan con constructivismo, etcétera, etcétera, vos ves que tienen otros juguetes que trabajan de otra manera, tienen otras sillitas, tienen otro mobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Y las podés identificar entre sí porque tienen estandarizados los trabajos y los procesos. Por eso es importante la estandarización. Entonces, lo que queremos decirles, siempre lo traemos esto, que la estandarización no es mala, la estandarización es muy buena, hay que saber cuándo usarla. Entonces, tenemos la estandarización del trabajo, que lo que estandariza son los procesos para garantizar que haya productos iguales. Yo ahí traía que si vamos a, por ejemplo, las materias que trabajan planificación, es muy común que cuando se hace un concurso te llamen como docente externo a otra universidad. Los contenidos mínimos de las materias que trabajamos con planificación en general coinciden de todas las universidades nacionales, de todas las facultades de trabajo social, porque se estandarizan. Entonces es importante porque la estandarización nos permite sostener mismos procesos de trabajo, aún con sus particularidades, en distintos lugares. Entonces, si ustedes como trabajadoras sociales, trabajadores sociales, están trabajando el día de mañana con infancias, bueno, hay cosas que está buenísimo estandarizarlas. No tienen que adaptar todo mutuamente o supervisar directamente todo. Hay cosas que está buenísimo estandarizar. Y como otros modos de estandarización, que era lo que yo les decía recién, bueno, tenemos la estandarización de la producción, cuando lo que hacemos es estandarizar el producto, o sea, el resultado, dejamos que cada une lo haga como sea, pero, por ejemplo, digo, es una discusión entre nosotras en la cátedra, lástima no está Mercedes porque lo charlamos mucho con ella, pero están Lore y Nati y me van a saber entender. ¿Qué piezas didácticas usamos en los prácticos? Ahí Hay estaba varias Bonnie, piezas. estaba justo, digo, es el ejemplo de lo que nos pasa con los TP, Claro, que cada una de las claro, docentes elige qué pieza didáctica exacto. quiere para su práctico. O sea, Para el práctico que tienen ustedes que hacer para esta semana, o sea, para el producto que tienen que hacer esta semana, hay 4 opciones, 4 opciones. Cada ayudante de cada práctico va a elegir la que quiera, la que se sienta más cómoda, la que le parezca que por el grupo lo tienen que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el concepto? Que el producto va a ser el mismo, porque haciendo un camino, otro camino, otro camino, otro camino, van a llegar a lo mismo. ¿Qué es lo que permite? Y este ejemplo, como decía Lore, es muy potente en este sentido, que puedan hacer cosas distintas, o sea, que tengan opciones, que no siempre se hace todo de la misma manera. Entonces, nos gusta mucho que ustedes piensen que la coordinación de la tarea la pueden hacer de manera diferente. Y el último es la estandarización de las habilidades. ¿Qué son las habilidades? Son lo que hacen las personas que están a cargo de las operaciones, el núcleo de operaciones.
Y entonces, ¿cómo estandarizamos habilidades? Bueno, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de recién, el concurso docente es una estandarización de habilidades. ¿Por qué? Porque quien pasa, todas nuestras ayudantes, bueno, con excepción de una, son ayudantes diplomadas ordinarias. ¿Qué quiere decir eso? Que han pasado por un proceso de concurso en nuestra facultad. Cuando pasás por un proceso de concurso, estandarizás las habilidades, porque un jurado dice que vos sos idónea como docente. Eso es una estandarización, ¿sí? ¿Estamos ahora? ¿Es más claro? Y Sí, ponía recontra. María, perdón. Vamos. Gracias. No, pongo Lore, otro ejemplo en esto de que vos decías que es muy útil para el ejercicio de la profesión. Digo, en general, cuando empezamos a trabajar en el Estado, la inercia sale mucho, y hoy lo vemos muchísimo, a pensar que no hay nada estandarizado y que tenemos que inventar absolutamente todos los procesos en todos los planos. Entonces digo, ahí es tal donde cual. decís, esto ya está inventado, esto ya es así, esto tiene un rigor, no sé si es la palabra, pero digo, tiene un método, y es como interesante ver esta como ansiedad del principio de, bueno, tengo que crear la pólvora, a decir, no, pero bueno, sobre esto se viene trabajando, y esto que decía María, bueno, hay procedimientos, hay cosas que ya están establecidas. Ahí se generan tensiones re interesantes en el ejercicio de todas las profesiones, ¿no? Pero me pareció como muy gráfico. Totalmente, totalmente. Nati, Ahí vamos, buen día. buen día. Ven los movimientos en casa. Bueno, no, esto en relación a lo que decía Lore, cuando empezamos a trabajar en alguna organización pública, somos nuevites, nos agarra la ansiedad, no solo de quizás no poder ver que hay cuestiones estandarizadas, sino querer hacer algo rápidamente con eso. Entonces, me pensaba también en la importancia de mirar, de observar, de escuchar, de preguntar atentamente cada movimiento, cada una de las cosas que suceden en la organización, porque vas a ir descubriendo aquellas cuestiones que quizás no saben las que están ahí, que lo hacen de esa manera. Entonces vos haces preguntas y tampoco te saben contestar bien. Dice, esto se hace así, no, lo hacemos por inercia, ¿no? Como decía Lore. Entonces, todo el tiempo que lleva a conocer la organización en la cual nos insertamos para trabajar, es un tiempo que demanda de cierta tranquilidad nuestra, que no empecemos a volvernos loques con qué es lo que hago, sino más bien conocer. Porque como bien decías, cada dinámica, cada organización tiene sus particularidades, por más que parezca la misma la escuela de un barrio que la escuela de otro, y no es así, bueno, ya lo sabemos, pero aunque tenga el mismo plantel, por ejemplo, aunque tenga las mismas personas en la escuela, ¿no? Aunque esté equipo completo, este ejercicio de conocer lleva un tiempo. En eso pensaba, ¿no? En brindarles Sí, a los estudiantes esto de decir, bueno, piénsense en el tiempo. totalmente. Esto que dice Nati es muy importante porque como que conjuga las dos cosas, ¿no? Digo, la importancia del tiempo como una expertise de quien interviene en una organización, el manejo del tiempo, el manejo de la ansiedad, el manejo de la escucha, con conocimiento técnico, ¿no? Digo, por supuesto que el poder escuchar, el poder manejar el tiempo también es conocimiento técnico que se va adquiriendo, pero fíjense lo potente que es cuando ustedes pueden abordar una organización manejando como estas distintas variables, ¿no? Digo, de esto, de tratar de identificar y tomarse el tiempo para poder comprenderlo. Bien, entonces, hasta ahora venimos como con dos bloques conceptuales. Un primer bloque que es qué es una organización y hemos como trabajado mucho qué es una organización, y un segundo bloque que son las partes componentes de la organización y los mecanismos de coordinación de la tarea, Mitzberg, ¿sí? Bien, primero Etkin, segundo Mitzberg. Vamos al tercer bloque, que es como el último bloque que vamos a ver en el teórico de hoy, que es cómo se diseña una organización. ¿Por qué
yo quiero acá hacer un llamado a la solidaridad en este sentido, que ustedes puedan darle importancia y poder como comprender conceptual y metodológicamente que todas las organizaciones están diseñadas. O sea, así como una casa tiene algo de diseño, aunque esté para arriba, no esté mal hecha, sea disfuncional, alguien pensó un minuto, aunque sea, voy a hacer una pieza de ladrillo hueco, de chapa, de lo que sea. Digo, diseño como ese momento de pensamiento de qué voy a hacer. El qué voy a hacer es para qué voy a hacerlo y el para qué tiene que ver con la finalidad de la organización. En general, como decían Lore y Nati recién, nosotros y nosotras llegamos a las organizaciones cuando las organizaciones ya han sido diseñadas. Pocas veces, a mí me ha tocado muy poquitas veces en más de 30 años de experiencia en el sector público, diseñar de cero una organización. Cosa que, por supuesto, es maravillosa porque tenés la posibilidad de, bueno, pensar esa arquitectura, ¿no? Pero 2 veces en toda mi vida me ha tocado diseñar una organización de cero, de cero, de cero, de cero. 2 veces nada más he participado, por supuesto, ¿no? O he tenido niveles de responsabilidad importantes. Uno fue la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el otro fue la Dirección General de Políticas Sociales, Prosecretaría, ahora Secretaría. Esas son las dos situaciones en donde yo he diseñado desde cero. Ahora, en la mayoría de los casos llegás cuando la organización ya está diseñada. Y en algunos casos la han diseñado hace 70 millones de años por primera vez y la han rediseñado 80 millones de veces. Por ejemplo, en mi experiencia personal, lo que es infancia de la provincia de Buenos Aires, que yo se las traía en los teóricos anteriores, lo que es ahora el órgano de niñez de la provincia de Buenos Aires, existe desde el 1800 y los institutos de menores en la provincia de Buenos Aires existen desde hace más de 100 años y se ha rediseñado 400 millones de veces. Bien, pero hay un momento cero donde se diseña una organización. Y cada vez que se rediseña una organización, es donde sucede esto. Y cada cambio de gestión se rediseñan las organizaciones. Entonces, con todas estas aclaraciones del mundo mundial, paso a decir cómo se diseña una organización. ¿Cómo se diseña? Manipulando en el buen sentido, dejo de manipular, de ir modificando, cambiando, proponiendo, transformando, dos cosas: cómo dividimos el trabajo y cómo coordinamos la tarea. Es muy sencillo, pero terriblemente potente. ¿Por qué? Porque cada equipo que asume una organización, la conducción de una organización, o cada persona que es parte de una organización, como muchos y muchas y muchos de ustedes que lo han ido diciendo a lo largo de estas 7 clases, es dónde estamos, cómo está dividida esa organización y cómo coordinamos la tarea. Esto es conceptual. Y hay dos lógicas que imperan cuando diseñamos una organización: la lógica técnica y la lógica política. La que estamos viendo en este momento es la lógica técnica. A partir de unos minutos vamos a empezar a ver la lógica política. ¿Por qué? Porque lo primero que nos vamos a preguntar cuando diseñamos una organización es las preguntas que estuvimos viendo en los teóricos anteriores. ¿Qué orientación estratégica le vamos a dar a nuestra organización?
qué productos, qué regulaciones, qué distribuciones dinerarias, si es que tenemos o necesitamos, queremos, que la organización genere, garantice, tenga, para dar respuesta a qué problemas, a qué demandas de la sociedad. Vuelvo a la línea pespunteada. ¿Por qué? Porque cuando diseñamos una organización, diseñamos esa línea pespunteada y el para adentro de la organización en relación a lo que se demanda, se requiere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo ponía recién el ejemplo de las escuelas que trabajan, las escuelas generativas. Bueno, tuvieron que cambiar sus procesos de cómo se enseña para poder responder a un tipo de resultados que pretenden ser diferentes de la escuela tradicional. Digo, pretenden ser diferentes porque todavía no hay casuística suficiente para que podamos decir que realmente generan individuos o personas distintas, ¿no? Pero eso es lo que pretenden. Entonces, estos criterios o parámetros, y esto es lo más complejo que voy a decir, después de esto ya entramos en un remanso de tranquilidad para que no se vuelvan locos y locas y loques, es que hay diferentes formas de dividir el trabajo. Hay un modo que tiene que ver con cómo queremos llevar adelante los roles, que es la primera, cómo queremos llevar adelante la división del trabajo, que es la segunda, y la tercera es una mezcla de las otras dos, porque queremos dividir el trabajo ni por funciones ni por divisiones, sino queremos dividir el trabajo por funciones y por divisiones. A esa organización se la llama matricial. Ahora lo vamos a ver en ejemplos. Y por último, la pregunta, los parámetros que nos vamos a hacer es cómo queremos trabajar la centralización y la descentralización. Si queremos trabajar en una diferenciación de tipo vertical, entonces vamos a tener jerarquías, niveles, o si queremos hacer una diferenciación horizontal por áreas. Estos son los criterios o parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando decidimos cómo vamos a diseñar una organización. ¿Por qué quiero que ustedes tengan esto como contenido, como conocimiento? Porque todos y todas y todes van a trabajar en organizaciones y muchas veces tenemos organizaciones funcionales cuando en realidad necesitamos organizaciones matriciales. Hablamos mucho hoy de la transversalidad. Y cuando hablamos de la transversalidad, hablamos de organizaciones matriciales. Hay formas de organizar verticales que son muy potentes, pero hay otras que son mejor desde el horizontal. Entonces ahora vamos a ver ejemplos. Listo, hasta acá. ¿Vieron cuando el dentista les dice, listo, 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 ya está? Bueno, listo, 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 ya está. Esta fue la parte más compleja. Ahora vamos a entenderla cada una de ellas. La forma en cómo se divide el trabajo entre las distintas áreas y se coordina la tarea es lo que estamos diciendo. Una estructura organizativa, cuando ven un organigrama, que muchas veces es como se entiende una organización, pero un organigrama es la graficación del diseño de las organizaciones. Entonces, cuando vemos un organigrama, tenemos que poder leerlo, porque si no lo leemos, es lo mismo que nada, absolutamente nada. Entonces, este organigrama
es el organigrama que ustedes pueden bajar de Mapa del Estado. Ahora vamos a ver un poquito eso. Mapa del Estado es el sitio del Estado del Poder Ejecutivo Nacional donde se muestra, se diseña la estructura organizativa del Estado Nacional. Esta es la actual. Si ustedes se meten hoy en la página de Mapa del Estado, van a ver cómo es la APN, la Administración Pública Nacional. Entonces, en este organigrama, que es la representación gráfica de la estructura organizativa, se muestra cómo es la forma en que se divide el trabajo entre las distintas áreas y cómo se coordina la tarea. Eso es una estructura organizativa. Entonces repaso. ¿Qué es una estructura organizativa? El modo en cómo se divide el trabajo y se coordina la tarea. ¿Cuál es el ápice estratégico? ¿Cuál es la línea intermedia? ¿Cuál es el núcleo de operaciones? Y cómo yo la divido. ¿Qué es un organigrama? Es la representación gráfica. Ahora, este organigrama nos muestra el nivel de descentralización que tengo, qué tipo de áreas tengo, si es divisional, si es funcional, etc. Entonces ahora vamos a ver que estos organigramas los podemos leer de esta manera. Le vamos a admitir a Juan Ignacio que se durmió. A ver, vamos a esperar un poquito. Ahí vamos. La primera estructura, que es la de tipo funcional, es cuando yo divido por funciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tengo la función prevención, tengo la función asistencia y tengo la función tratamiento de larga duración. Es una función. Entonces, como son procesos diferentes, yo le tengo que dar funciones distintas, ¿sí? La función extensión, la función enseñanza, la función investigación. Son funciones diferentes. ¿Cuál es el problema de las funciones? Que tienden a crear procesos paralelos que no se comunican entre sí. Hacienda y finanzas, ¿no? Una clara diferenciación. Administración y finanzas. ¿Quién se encarga del dinero y quién se encarga de todo lo que es la operación? Cuando yo tengo procesos que no necesitan tocarse entre sí, es una buena manera de dividir las organizaciones. Ahora, puedo tener otra necesidad en función de cuál es mi producto, que es generar divisiones. Esto es muy potente para las regiones, para lo territorial. Entonces, por ejemplo, los CDR, que también los trabajamos durante mucho tiempo, o las regiones educativas o las regiones sanitarias. Lo que yo hago es, en las divisiones, le voy poniendo funciones. O sea, es un tipo de organización que requiere más complejidad. Ya tengo los procesos en cada uno. Vuelvo a las universidades. Imagínense una universidad que tiene subregiones y que a su vez, digo, por ejemplo, esto en Comahue, en las universidades grandes, o Cuyo, que era la Universidad Nacional de Cuyo, y tenía en San Luis toda la parte de bromatología. Hace mucho le estoy hablando, ¿no? En Mendoza tenían la parte vinculada a matemáticas y en San Juan no sé qué cosa. Cuyo tenía, la Universidad Nacional de Cuyo tenía 3 subsedes.
Ahora, en las 3 subsedes tenía funciones de enseñanza, funciones de investigación, funciones de extensión. Esto, insisto, es un tema metodológico de diseño de organizaciones, Cuando yo necesito mezclar la línea de autoridad con lo sustantivo, es donde aparece la potencia, les decía hoy, de lo matricial. ¿Por qué? Porque yo voy a tener funciones y voy a tener, ¿cómo decirlo?, políticas transversales. Por ejemplo, si yo tengo el Ministerio de Capital Humano, Comunidad Superior, que tiene una función que es la acción social directa y tiene otra función que tiene que ver con la niñez y la adolescencia. Entonces, en cada una de estas funciones yo voy a tener jerarquías para abajo. Pero además tengo los programas. Entonces voy a tener el programa de infancia, el programa vinculado a mamás embarazadas, por ejemplo. Entonces, el programa de infancia y de mamás embarazadas va a ser transversal a todas las funciones y a todas las regiones que yo tenga. Entonces me aparece una doble dependencia. Voy a tener proyectos que son transversales a las diferentes funciones y lugares que tenga. No los quiero y no las quiero y no les quiero marear, sino que lo que quiero mostrarles es la complejidad que supone el diseño organizativo. Que si a ustedes les interesa como expertise particular, es una expertise de administración. Pero ustedes, como trabajadoras y trabajadores sociales, que analizan el Estado, analizan las organizaciones y analizan las políticas públicas, tienen que poder romper una máxima que tiene Carlos Matus, que lo van a trabajar con Anita, pero que yo se los quiero introducir, que es una frase que nosotras usamos hasta el cansancio, que es: no sabe que no sabe. El peor gestor, la peor gestora es la que no sabe que no sabe, el que no sabe que no sabe. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decía Nati hoy: desconoce que no conoce. ¿Se entiende? Desconoce que no conoce. Entonces piensa que porque llega una organización y le dan un organigrama, entiende qué es ese organigrama. ¿Y se acuerdan cuando yo les decía el otro día? Lo peor de todo es la toma de decisiones no argumentada. La toma de decisiones que no está basada en algún tipo de criterio. Entonces, esta ventanita que les abro por unos momentos a que ustedes puedan mirar un poquito de lo que es el diseño de organizaciones, es para que ustedes sepan que cuando hablamos de organizar de cero una organización, valga la redundancia, es el momento donde hay que poner a jugar aquellos saberes de cómo nos conviene coordinar la tarea, que es más sencillo de entender, lo que vimos con Misber, y cómo tenemos que dividir el trabajo, que es más complejo, que es esto que yo les estoy mostrando. ¿Vamos hasta acá, más o menos? ¿Van acompañando el entendimiento o es muy chino mandarín? Ponele. Ponele más o menos. Si yo se los tomo en el parcial, yo sé que es una maldad. No lo voy a tomar en el parcial, no lo vamos a tomar en el parcial. No es eso lo que esperamos de ustedes, sino que lo que esperamos de ustedes es que puedan abrir el área de conocimiento a decir: che, hay un quilombo que planteó la profe que no lo entiendo, pero sé que existe.
Con que ustedes puedan quedarse en eso, para mí ya es suficiente, para nosotras ya es suficiente. Sí les vamos a pedir que sepan cómo se define un diseño organizativo. Sí les vamos a pedir que puedan definir qué es una estructura. No les vamos a pedir cómo se usan los parámetros de diseño en una estructura organizativa. ¿Sí? Agrego Entonces, algo, ahora, perdón, Bonnie, sí, solo una cuota de humor. Digo, no va para el parcial, pero seguramente te van a recordar cuando estén trabajando en alguna organización y alguien tome decisiones que vos decís, pero ¿qué pensó para tomar esta decisión? Así que te van a traer en el ejercicio totalmente. también. Totalmente, sí, totalmente. Bien, acá tenemos dos menos, que no es Bermúdez, la gente del práctico tiene que irse al práctico, pero quiero que veamos esto, que es lo que más tiempo me llevó para trabajar. Primero, una definición de Clarín, o sea, fíjense que estamos teniendo una mirada amplia de cómo, qué es una estructura organizativa que dice lo siguiente en el 2015. Se los leo. El primer gabinete de un presidente o una presidenta, digo yo, es su carta de presentación y deja entrever qué impronta le dará su gobierno. A lo largo de estos años, la estructura del Estado fue modificándose tratando de responder a los intereses y necesidades que se fueron planteando en la sociedad. Fíjense, Clarín estoy hablando, ¿no? Y cómo podemos escuchar en estas palabras conceptos que venimos trabajando con ustedes. Nombres que se repiten, otros que duraron poco, más técnicos, abogados, algunos jóvenes, otros con trayectorias de distintos gobiernos, algunos heredados, un sinfín de generalidades que caracterizaron los primeros gabinetes de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, con el desafío por delante del equipo de trabajo de Mauricio Macri. Es un artículo donde Clarín problematiza cómo Macri conforma su gabinete. El lugar institucional que tenemos es mapa del Estado, que es en uno de los prácticos lo vamos a trabajar, para que ustedes puedan mirar cómo se busca esto. ¿Cuál es el problema del mapa del Estado? Que no tiene los los organigramas anteriores. Y la gracia está en la comparación. Entonces, por eso hice un trabajo de Anaí, está entrando. Recuerdo, digo, Ignacio creo que es el compañero que entró hace unos minutitos, Anaí ahora, digo, más allá de quiénes son las personas, como ya lo he dicho, el Zoom mira cuánto tiempo están en el teórico, entonces digo, en ese sentido ya lo sabemos, pero insisto con esto, aquellas personas que se retiran antes, lo digan, aquellas personas que van a entrar un rato después, traten de entrar lo más temprano posible, o sea, el presente se da a las personas que estuvieron, y si tuvieron algún problema para entrar tarde, agarren a alguna de las profesoras que está en el chat ahora y díganle, profe, tuve tal inconveniente para que sea justo. Y recuerden que no se cuelguen, dejen ahí hablando el Zoom loco solo y se vayan, digo, sobre todo a la gente que no está con cámara, no vale dejar hablando el Zoom loco solo e irse. La idea es que habitemos esta aula entre todos y todas. Entonces, lo que hice fue, en base a Wikipedia, que a esta altura del partido ya es un espacio, si se quiere, de reconocimiento y consenso para muchos y muchas. Hace unos años era como hablar del Rincón del Vago, o de la Vaga, hoy está más, un poco más querido. Y elaboración propia, porque Wikipedia no te lo plantea así, sino que te va diciendo nombres, periodos, etcétera, etcétera. Hice estas pantallas para que podamos tener alguna idea de cuáles han sido los temas que podemos mirar en la forma de nominar la primera línea de ministerios del Gabinete Nacional en los últimos gobiernos. Digo, podríamos haberlo hecho desde antes,
pero elegí hacerlo desde acá porque estamos hablando de 20 años, entonces me pareció que, bueno, era un tiempo más que prudencial. Entonces ustedes van a ver acá, digo, y esto lo voy pasando rápido para que ustedes lo puedan ir viendo. Lo que ustedes van a ver acá es que en el gobierno de Néstor Kirchner tenemos 10 ministerios por esta cuestión de las cantidades, la supresión, la ampliación, donde podemos ver. En este caso el corte está acá, pero si yo hubiera tomado el gobierno de la Rúa, si yo hubiera tomado el gobierno de Menem, si yo hubiera tomado el gobierno de Alfonsín, podría haber hecho lo mismo. ¿Cuáles son los temas o problemas a los cuales se intenta dar respuesta? Y entonces acá fíjense cómo aparece, empiezan a mirar sobre todo los nombres, en cómo están nominados los ministerios, los que ustedes ven acá. Relaciones exteriores, comercio internacional y culto, planificación federal, inversión pública y servicios, economía y producción, educación, ciencia y tecnología, trabajo, empleo y seguridad social, desarrollo social, salud y ambiente, justicia, seguridad y derechos humanos, defensa e interior. 10 ministerios. María, Si nosotros quisiéramos ver, entonces, ¿esto qué es? Es una estructura que lo que hace es divide en responsabilidades, cada una de estas. Es una estructura de tipo, vamos de vuelta, para que lo podamos ver. Funcional, ¿sí? Tenemos funciones que vamos tomando. A su vez, cada una de estas va a tener divisiones y va a tener regiones, pero es el primer tipo la que se toma. Veamos el gobierno de Cristina. Acá, no María, saben lo que tardé. perdón, Sí, hay una pregunta ahí que tiene que ver con esto para que la aclares antes. dale. Dice, ¿hay alguna, perdón, esto tiene que ver, Lucrecia dice, profe, esto tiene que ver con la orientación estratégica? Y Estefanía dice, ¿alguna organización para poder pensar el organigrama de matricial? Pregunta. El organigrama, Lore, no escuché recién. Matricial. Ah, bien, sí. Ahí vamos entonces con los ejemplos antes de verlo. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de La Plata, al tener docencia, o sea, enseñanza, investigación y extensión, voy de vuelta para ir acá. Nosotros tenemos una función que es la enseñanza, una función que es la investigación y una función que es la extensión. ¿Cuál es la parte de la organización matricial por excelencia, la que funciona en esta lógica? Por proyectos, las cátedras. ¿Por qué? Porque las cátedras tenemos la propuesta pedagógica, los proyectos de investigación y los proyectos de extensión. Entonces, el proyecto de investigación tiene una doble lógica. ¿Por qué? Porque responde a la función investigación, pero también responde al proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy, por ejemplo, nuestra cátedra tiene ahora presentado un proyecto que se llama Mujeres Gestoras. Yo soy la directora, Mercedes Iparraguirre es la codirectora, propuesta porque todavía no está aprobado. Si yo lo miro como directora de proyecto, yo coordino el proyecto. Y como titular de cátedra, me reporto con la secretaria académica. Supongamos que la secretaria académica es función A. La secretaria académica es función A. Yo soy proyecto titular de cátedra. Entonces, la intersección del proyecto 1, que es la propuesta de la cátedra, va a estar en relación a la función de lo académico.
Pero el proyecto 2 es el proyecto de investigación. Entonces ahí no me reporto con la Secretaría Académica, me reporto con la función B, que es la Secretaría de Investigación. Y el proyecto 3, que es el proyecto de extensión, me reporto con la función C. ¿Se entiende? Entonces, por eso la matricial es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, nos pasa esto, que yo tengo una unidad superior, cuando es de tipo divisional, pero no puedo llevarla adelante porque yo tengo un grupo de productos, tomando la filmina, que sería todos los productos que tenemos en la cátedra, la propuesta pedagógica, los proyectos de investigación, los proyectos de extensión. Para cada ese grupo de productos que es la cátedra, yo tengo la función A, la función B, la función C. Pero no me alcanza. ¿Por qué? Porque yo cumplo la función A, que es la de enseñanza, la función B, que es la de investigación, la función C, que es la de extensión. Tengo productos todos juntos, pero no tengo una única unidad superior. ¿Se entiende? Por eso necesito la matricial. Acá, lo que yo tendría que tener es que todos los productos respondieran, todas las funciones y todo el grupo de productos respondieran a la misma unidad superior. Por ejemplo, en este caso, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, por eso es que, insisto, no sé si es claro el ejemplo, digo, si les resulta un poco más claro para que ustedes vean cómo funcionan, valga la redundancia, las funciones y las estructuras matriciales. El problema de las estructuras matriciales es que tenés doble dependencia de autoridad. Entonces, por eso es que es tan complejo, porque tenés que garantizar de alguna manera que eso sea posible de ser llevado adelante. Cuando yo digo, cuando trabajo el concepto de integralidad de las prácticas universitarias, lo que yo digo es que nos hemos acostumbrado a llevar en procesos paralelos a las mismas personas. Entonces a mí me llama la secretaria académica para que vaya a rendir cuentas de la propuesta pedagógica y voy yo. Me llama la secretaria de investigación para que vaya a rendir cuentas de las actividades de investigación y voy yo. Y me llama el secretario de extensión, y voy yo. Entonces, la universidad, el problema que tiene es que esas funciones las tiene en las mismas personas. Entonces es como una locura. Sos como 3 veces responsable porque los titulares y las titulares somos las que podemos tener esas responsabilidades, ¿no? Entonces, la nuestra, la universidad, es una organización que ya no puede sostenerse en esta lógica por función. Debería estar sosteniéndose matricialmente, cosa que no existe, o sea, para decirlo más claro, nuestra organización, universidad, debería funcionar matricialmente y funciona divisionalmente. Y eso nos trae enormes problemas, porque esto debería estar blanqueado, y si esto estuviera blanqueado sería mucho más simple. Bien, volvemos entonces para hacer un rápido paneo por los diferentes, gobiernos. Yo les puse en violeta lo que continúa. Cuando la letra está en verde es porque cambió el nombre. Y lo que está en verde, el rectángulo, es porque es nuevo. En el gobierno de Cristina, en los 2 periodos, esto es una síntesis de los 2 periodos, de 10 ministerios se pasó a 16 ministerios. ¿Por qué? Porque muchos se dividieron las funciones. ¿Se acuerdan cuando yo les decía el otro día? Bueno, ahora estamos espantados y espantadas por el achicamiento de cantidad de ministerios que hubo, pero también es un proceso complejo y de enorme responsabilidad cuando vos creces en ministerios. Porque cuando creces en ministerios, estás creciendo en cargos
no solamente en cargos de ápice estratégico y de línea intermedia, sino que también estás creciendo en cargos de estructura de apoyo. Cada ministerio nuevo que vos abrís o cada ente descentralizado, autárquico, que armás una dirección general de administración, armás una dirección de contabilidad, armás una dirección de recursos humanos, armás una o lo que fuera. O sea, se agrandan enormemente las estructuras. Entonces son procesos de terrible responsabilidad, ampliar y achicar, los dos. Cuando ampliás, porque creás, y cuando achicás, porque tenés que ver dónde ponés los procesos de las organizaciones. Por eso es que, bueno, no quiero adelantarme, pero por eso es que el organigrama actual es tan grande, porque lo que hicieron es tirarlo de arriba abajo. O sea, no es que desarmaron procesos, jibarizaron procesos, tienen muchas cosas, algunas sacadas, pero muchas cosas están. Esos procesos son procesos de reingeniería, cuando creces y cuando achicás, en los dos momentos. Entonces acá fíjense, por ejemplo, para algo que es claro, economía y producción era en el gobierno de Néstor Kirchner. Economía y finanzas públicas fue en el gobierno de Cristina. En el gobierno de Macri dividieron Hacienda y finanzas. En el gobierno de Alberto volvieron a economía. En el gobierno de Milei continúan con economía. Acá le erré en el color, porque se llama de la misma manera. Fíjense culto, que es otro de los que cambia mucho. Relaciones exteriores, comercio internacional y culto, Néstor. Relaciones exteriores y culto, Cristina. Relaciones exteriores y culto, Macri. Relaciones exteriores, comercio internacional y culto, Alberto. Relaciones exteriores, comercio internacional y culto, Milei. Fíjense, obras públicas, que es otro de los que cambia mucho. Planificación federal, inversión pública y servicios. Planificación federal, inversión pública y servicios. Interior, obras públicas y vivienda. Obras públicas. Infraestructura. ¿Se entiende? Son modos de ir generando. Fíjense otro que cambia muchísimo. Educación, ciencia y tecnología, con Néstor. Educación por un lado, ciencia, tecnología e innovación productiva con Cristina. Educación, cultura, ciencia y tecnología con Macri. Ciencia, tecnología e innovación con Alberto. Nada con Milei. Ahora, si ustedes van al de Milei, el que les mostré al principio, van a ver muchísimas cosas en las líneas de abajo. Bueno, eso es lo que hay que empezar a mirar y eso es lo que hay que tratar de comprender cuando hablamos de los organigramas. ¿Qué son los organigramas? Es la representación de la estructura organizativa. ¿Qué es la estructura organizativa? Cómo se divide el trabajo y cómo se coordina la tarea. Por ejemplo, en términos de coordinación de trabajo y de descentralización como criterios de parámetros de lo que yo les decía en los teóricos pasados. Imagínense lo que es el desafío de coordinación del Ministerio actual de Capital Humano. Imagínense lo que es lograr coordinar las áreas que tiene adentro Capital Humano. Vamos de vuelta. Acá. Si ustedes buscan en mapa del Estado capital humano, hacen zoom, zoom, zoom y buscan capital humano, van a ver que tienen abajo las secretarías que antes eran los ministerios. Pero eso no es lo complejo. Lo complejo es que cada ministerio tiene edificios,
tiene gente desparramada. O sea, ¿cómo vos armás una organización, unidad en la diversidad, sistema de base social, técnica y etcétera? Bien, bueno. Hasta acá vamos con los organigramas. Acá ustedes lo que van a tener es cuáles son los aportes que hace Mitzberg a poder comprender la complejidad de las organizaciones, que es un poco esto, que podamos identificar sus partes, que podamos entender qué es división de trabajo, qué es coordinación de la tarea, cuáles son las relaciones jerárquicas. Digo, esto lo tienen en el PowerPoint, lo pueden ir viendo. Cómo analizamos el organigrama, esto lo tienen en el capítulo 1 que tienen para leer, y cómo identificamos cuáles son los procesos mediante los cuales se toman las decisiones. Hasta acá llegamos con Mitzberg. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda Etkin. Bueno, ¿cómo nos vamos a meter a Etkin? Vamos a tomar dos cuestiones. La definición que ya hemos dado de Etkin, y vamos a referenciar este texto que ustedes ya han leído para el encuentro pasado, que tienen que repasar para el encuentro de hoy. Y vamos a leer, a darle importancia a esto que ustedes tienen acá. ¿Por qué? Porque justamente nos sigue hablando de esto de la organización como un todo complejo, cuando él dice la realidad de una organización incluye múltiples estados y procesos, no siempre congruentes entre sí, que operan en múltiples sentidos. Fíjense cómo te da la idea, Etkin, de una organización que tiene estas características. Dice, desde afuera decimos que la organización se orienta hacia el logro de sus propósitos, pero esta frase es declarativa, no da cuenta, dice él, de lo que realmente ocurre. Y él dice, la organización, de hecho, avanza en múltiples frentes a la vez, reflejando la diversidad de intereses que la componen. Bueno, estas son las reflexiones sobre las organizaciones que a nosotros nos interesa, a nosotras nos interesa trabajar con ustedes. Una idea de organización que entiende la diversidad de procesos, la incongruencia de sus procesos, la importancia de lo que decía Nati hoy, de poder entender que el abordaje de las organizaciones tiene que darse el tiempo para entender qué es lo que pasa ahí, qué es lo que sucede en ese punto. Y entonces acá recuperamos autores que ustedes vienen trabajando, porque los recupera Etkin, los van a tomar, y son autores que ustedes tienen ya trabajados en la carrera. Les trajimos acá algo de lo que dicen en sus propuestas. Entonces acá, digo, lo que nos interesa que traigan de Etkin es esta caracterización, y acá hay palabras claves que ustedes pueden encontrar, y sobre todo hago hincapié en la segunda frase. ¿Por qué? Porque lo que dicen estos autores, que no podemos pensar que la técnica resuelve todo, por lo que decíamos hoy, porque hay cuestiones de carácter estructural, como su base social, que hacen que las organizaciones tengan estas características. Entonces no podemos pensar a que una organización que tiene una base social, una organización que tiene una base política y una base técnica, queramos resolverla con cuestiones solamente técnicas. Entonces, y acá sí, cerramos con esto, porque es un gráfico que ustedes se lo van a encontrar y prefiero que lo trabajemos en el teórico y no que se lo encuentren en soledad con el texto, porque esto sí es algo que nos interesa trabajar. Es que Etkin va a decir que toda organización va pasando por diferentes momentos. Él habla de 3 momentos, cuando las organizaciones se transforman, cambian, se modifican, porque volvemos a lo mismo. Cada vez que la sociedad cambia,
la línea pespunteada se modifica. Y cuando la línea pespunteada se modifica, lo que sucede es que necesitamos chequear si esa modificación tiene sentido o no. Bueno, cuando hacemos esto, tenemos un momento de afirmación donde intentamos planificar, un momento de negación donde la organización se resiste y un momento de superación donde la organización se adapta a la nueva modificación. Por poner un ejemplo, nosotros, cuando empezó la pandemia, necesitamos poder afirmarnos con una forma de habitar el aula diferente. Hubo un momento de negación donde los docentes, los estudiantes, los no docentes, las no docentes, nos resistimos a esas aulas que la realidad nos imponía. Sin embargo, la pandemia la transitamos y encontramos modos de habitar las aulas, de tomar finales, de hacer procesos en el marco del centro de estudiantes, de las agrupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto en gráfico es esto, que es lo que ustedes tienen en el texto. Son los 3 momentos por los cuales una organización pasa cuando va modificándose y va transformándose a lo largo del tiempo. Esto lo tienen en el libro, solamente lo traje para que no se lo encuentren en soledad. Entonces acá, como a modo de cierre, como hacemos siempre, quisiera terminar leyéndoles lo que pensamos que nos aportan estos autores, porque estamos cerrando de esta manera el módulo. Las organizaciones son dispositivos en constante movimiento, son suma de personas, procesos, ideologías y coyunturas que las van significando. Conocer sus elementos nos ayuda a comprender el funcionamiento macro. Conocer, analizar e interpretar su diseño organizativo nos permite identificar fortalezas y debilidades para funcionar, como así también su agenda temática. Conocer sus productos, su organización estratégica y sus regulaciones nos permite entenderlas desde lo concreto y vincularlas con la sociedad. Entenderlas de diferentes autores y autoras es enriquecer nuestra mirada. Comprender los momentos de afirmación, negación y superación es entenderla de su invariancia y su cambio, como dice Schwartzstein. Y entenderla desde la definición que trabajamos es comprender la complejidad que tiene. Así entendemos nosotras las organizaciones. Entendemos que de esta manera es una posibilidad de abordarlas, y en este marco entonces es que estamos cerrando este módulo con el cual trabajamos en este teórico y en el teórico siguiente. Bueno. Espero que hayan sobrevivido algunas caras así de estamos acá, algunas caras de fue demasiado, te zarpaste, tenemos de todo, pero bueno, nada, nos parece, como decía Lore, que son conceptos, categorías que van a realmente utilizar y que les van a ser muy potentes para pensarse e intervenir en las organizaciones, así que por eso hacemos el esfuerzo y les pedimos el esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, gente, nos encontramos el miércoles que viene en los 2 horarios por el Zoom para poder hacer el repaso de todo lo trabajado en estos dos cosas. Bueno, gracias Diana. Y son esos momentos de decir, Dios mío, pero bueno, gracias por el comentario. Siempre ayuda también que ustedes puedan ir planteándonos algunas cosas. Bueno, gracias. Nos vemos. Adiós, adiós. Gracias, profe. Gracias. Tenemos...
Profe, ¿todavía está ahí? Acá estoy, acá estoy. Vamos con Nati. Profe, sabe que yo tengo que ir al práctico, pero no voy a poder ir. ¿Qué te pasó? No, porque yo estoy en Berizo y tengo que llevar a mi mamá a la clínica Rivera, que tiene el Bueno, dedo muy le complicado. avisamos, dale, le avisamos a Lore siempre, Paola, trata de hacerte el tiempo para ir a los presenciales, porque como son cada 15 días, bueno, nada, es como que no estar, se te complica porque después no te dan sino la cantidad de faltas. Pero dale, yo le aviso, ahora le Ah, avisamos a Lore, ¿eh? Pavo, Nunca- si tenés algún certificado o algo de este que le van a hacer a tu mamá, ¿sí? De un turno o algo, tenelo, por en el caso de tener que justificar alguna de las faltas, ¿viste? Sí, Ah, lo Para bueno, estoy promocionar pensando es el qué 80. hacer. Estoy viendo ahora mi hermana se está fijando si la puede llevar ella, porque yo no me quiero perder hoy el práctico también. Así que estoy por resolver ese tema. Si no voy es por eso. Dale, le avisamos a Lore. dale. ¿Listo? Está bueno lo Por que el dice tema Nati, que tengas el certificado. Está sí, bueno, es bien. realmente un Bueno, tema de gracias por salud. avisar. Gracias, Dale, profe, sí, a sí. Sí, sí, ustedes. por eso es, nos puede pasar, no te preocupes. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, María, Che, no. Nati, una Sí, cosa, ¿cómo? sí. Te ¿Qué? quería decir que el laburo que hiciste de la Ah, comparativa de para, ministerios es para.